su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué bueno verles en esta tarde, en esta hermosa tarde. Qué bueno que podemos estar alabando el nombre de Dios. Y ahorita lo vamos a alabar mucho más. Nos vamos a poner en pie y vamos a cantar dos hermosos himnos. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la,
Muy bien, hermanos, pueden tomar su lugar y ahorita vamos a quedar con un video. Tardes tengan cada uno de ustedes, qué bendición poder estar en este tiempo de culto y esperando en Dios que todos pues podamos tener un corazón sensible a su voz y a su palabra. ¿Sabe? La iglesia es una institución, ya les iba a dar otro, ya estaba emocionado con otro y ahí sí que hubiera durado un montón más. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Estamos hablando de la necesidad de multiplicarnos. Hay que multiplicarse. La semana pasada hablábamos que es una urgencia en estos tiempos, que tenemos un mandato y hay que obedecer. Hablábamos de la obediencia al mandato que Dios nos ha dejado. Pero sabe, el tema de la eternidad y la obediencia requieren algo. Hay un elemento que se vuelve determinante para el cumplimiento de la gran comisión, tal y como Jesús nos la encomendó y como Él la traspasó a los primeros discípulos. El crecimiento de la iglesia y el movimiento cristiano no fue algo que se dio en el contexto de ir ahí a poquito, de ir poniendo un granito, sino que se trató de un movimiento exponencial, algo explosivo, algo de grandes cantidades. Si usted es como yo, quizá le pasó por la mente y se ha imaginado en algún momento que uno lee la Biblia y dice, sí, allá en Jerusalén había 700 personas en esa ciudad. Y que llegamos a creer que las aldeas eran pequeñas y que las ciudades eran pequeñas y que no había mucha población. Pero no, recuerde aquel momento en Juan 6 que Jesús está enseñando en una ocasión y da comida a 5,000 hombres y eso hay que añadirle las esposas y los hijos. Y ese dígito nos pone a pensar que no eran un poquito de personas. Y sí sorprende la gran cantidad de personas que Jesús llegó a ministrar y a atender en diferentes momentos y aún de forma grupal. Bueno, igualmente en Hechos 2, Pedro predica y se añaden 3,000 personas. Y uno dice, wow, ¿de dónde 3,000 personas? Era un movimiento grande, era un movimiento fuerte, era un movimiento que crecía de forma exponencial, algo acelerado y explosivo. Ahora, ¿qué cosas pueden llegar a causar un movimiento así? ¿Qué cosas, qué elementos llegan a formar en la iglesia un movimiento explosivo de evangelismo? Y yo creo que podríamos decir y señalar para nosotros quitar nuestra responsabilidad, digamos, el poder de Dios. Y sí, obviamente el poder de Dios es necesario. Muy correctamente podríamos decir que se necesita del poder y la bendición de Dios. Tiene mucho que ver, es muy necesario para evangelizar. Pero sabe, el poder de Dios no ha cambiado, no ha menguado, no ha disminuido. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre el crecimiento exponencial que hubo en Hechos 2
a lo que hay en el 2022. Y yo creo que lo que causó ese gran movimiento cristiano, que fuera algo explosivo y fuera algo exponencial, al igual que en otras épocas de la historia de la iglesia, es el mismo tema. Y la diferencia está en cristianos con sensibilidad a la necesidad. Cristianos sensibles a la necesidad. Yo no sé si ustedes desde los que acostumbran en el mes de diciembre, cuando está viendo las noticias y demás, anuncian muchos programas de ayuda social. Y es un momento especial, porque por lo general los anuncian en las noticias del mediodía, a la hora justa y perfecta, cuando una gran mayoría de los trabajadores de nuestro país están en hora de almuerzo viendo las noticias. Pero bueno, esa parte no podemos nosotros negarla. Lo que sí podemos ver es que por lo general en las tomas y todo, ellos buscan tocar sentimientos. Se ve la música, nos presentan la necesidad y quieren crear una sensibilidad en el receptor para que la gente responda. ¿Por qué hacen esas ayudas en el mes de diciembre? Porque todo el mundo está pensando que hay plata. Vienen los aguinaldos, hay plata. No lo ponen en enero. Cuando todo el mundo dice, ¿y ahora cómo hago? Lo ponen en ese momento para que la gente le toque las emociones, los sentimientos y la gente done y responda y se mueva a participar en las diferentes causas. Y a algunos los van a mover tal familia y a otros tal necesidad, pero ellos es lo que buscan. Lo que pasa con el cristiano es que no es sensible a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Tenemos un concepto erróneo. Y decimos, no. Es que esa persona no es tan mala como otros. ¿Ha escuchado usted eso? Ahí dice, no, es que él no es tan malo, hay otra gente peor. Él es súper buena gente, miren, es un pan de Dios. Lo único que le falta es a Jesús para ser hijo de Dios. Le faltó todo. Pero la gente llega a pensar que no, puede alguien ser bueno y ahí va encaminado. Pero no. Lo que nos falta es sensibilidad para darnos cuenta que esa persona buena necesita a Jesús también. No, más adelante. ¿Ha escuchado eso? Más adelante yo hablo. Más adelante, cuando ya seamos más grandes, cuando yo conozca más de la Biblia, cuando yo me sienta preparado, porque más adelante yo le voy a hablar. Ahorita estoy preparando el terreno. Llevo 23 años preparando el terreno y un día más adelante, un día va a llegar y le voy a hablar de Cristo. No hay sensibilidad a la necesidad. Yo he escuchado gente que ha dicho, uy, viera, es que no he tenido la oportunidad. Y uno dice, ¿cómo no tiene la oportunidad? Vive con esa gente en su casa, come con ellos, está siempre con ellos, pero no ha tenido la oportunidad. ¿Qué está esperando para decir que ya es la oportunidad perfecta? Y ahora más adelante yo voy a hablar un poco de esa oportunidad perfecta que muchas veces estamos esperando. Y alguien por ahí dice muchas veces, yo he escuchado mucha gente que dice, es que sabe, nadie es profeta en su propia tierra. Pastor, usted puede ir a hablarle a mi familia. Usted puede ir a hablarle a mis amigos. Es que usted sabe que nadie es profeta en su propia tierra. Errores que tenemos en cuanto al evangelismo. Y por eso no crecemos. Porque ponemos excusas. Porque no, otro más adelante, luego alguien más va a ir. Y la pura verdad son mentiras y son excusas. Son engaños del enemigo para buscar o intentar justificar la falta de obediencia. Y es que mientras no sintamos una carga, mientras no sintamos esa responsabilidad y ese deber, mientras no latamos ni palpitemos en sintonía con el Señor, nuestras bocas no se van a abrir para hablar de lo que Él ha hecho. Debemos entonces entender, mis hermanos, que esto es una lucha. Sí, es una lucha. Es una batalla. No es un debate humano, a ver quién tiene la razón. Es que él piensa esto y yo pienso el otro. No se trata de eso.
Si fuera un debate así, uno dice, facilísimo, vayamos a debatir con todo el mundo. Es una batalla de fuerzas que muchas veces no entendemos ni estamos conscientes en una gran cantidad de momentos. Es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Yo he visto personas, no he visto la batalla espiritual, pero sí he visto personas luchar esa batalla espiritual. Y tal vez algunos no se han dado cuenta, pero están deseando y saben que tienen que hacer algo bien, pero está la batalla espiritual que le quiere convencer para que no dé el paso. Yo he visto personas que dicen, ¿y ahora qué hago? Es una batalla de Satanás para retener las almas cautivas al pecado. Y por el otro lado, es Dios anhelando nuestra libertad del poder del pecado. Es una batalla. Semanas atrás yo enseñaba, el problema es que el pecado muchas veces no es que es Satanás el que es malo y nos tienta. Muchas veces es nuestra propia carne y nuestro propio deseo y anhelo. Y somos nosotros los que vamos a buscar el pecado. Entonces es una batalla de saber yo que tengo que dejar algo que está mal para seguir a Cristo. Jesús en una ocasión iba para una aldea de samaritanos y no le quisieron recibir. No queremos a Jesús aquí. Él tiene cara que va para Jerusalén y aquí no nos llevamos con ellos, no le queremos. Y un par de discípulos ardidos en su corazón, no de buena forma por la causa de Cristo, pero sí ardidos en su corazón, actuaron como muchas veces nosotros hacemos. Dijeron algo, hicieron una petición al Señor Jesucristo y fueron regañados, por cierto. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas 9 del 51 al 56 dice de la siguiente manera. Lucas 9, 51 al 56. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a él, los reprendió diciéndole, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Muchas veces yo creo que el creyente actual está actuando de esa misma manera, deseando el justo juicio de Dios sobre la humanidad. Pero ese no es el sentir de Jesús. Ese no era su corazón. Él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y ese debe ser nuestro máximo anhelo, ver personas entregándose a los pies de Jesús. No estamos ahí, ojalá le caiga un rayo y se vaya al infierno. No estamos para eso. Estamos para decir, esperamos que un día, pronto, que Dios me use, esa persona pueda tener un encuentro personal con Cristo. Pero sabe, mientras estemos más preocupados por nuestros trabajos, nuestra familia, por el dinero, por las apariencias y las comodidades, las almas se están perdiendo. Mientras batallamos en la indecisión de que si le hablo a tal persona de Cristo o no, hay almas que están pasando a la eternidad apartados de Dios. Nos hemos desensibilizado cuando normalizamos la muerte. Cuando normalizamos la persona o la partida de un ser querido de este mundo. Y yo entiendo, un día, pues todos vamos a pasar por ahí. Pero ¿cuántas veces nos entristece? Pero solamente pensamos y todos vamos en esa dirección. Tarde o temprano íbamos a pasar por ahí. Sí, todos vamos a morir, a menos que Jesús venga pronto. Pero se trata de un alma. Y tenemos que empezar a verlo de esa manera, un alma, una vida, una persona que posiblemente murió sin Jesús, una persona por la cual Jesús vino a esta tierra a morir por sus pecados, un pecador culpable, pero con la posibilidad
de recibir el maravilloso regalo de la salvación. Cambia la perspectiva, es lo mismo. En uno hay sensibilidad al evangelio y en otro no hay sensibilidad, nos da igual. Nos hemos desensibilizado. A ver, y le tocaba. Ay, qué salado. Pobrecita la familia, nos más sentido a veces. No, sí, ok, eso duele, pero es un alma. Es un alma, y cuando empecemos a ver las personas como almas, nuestro corazón va a palpitar otra cosa y nuestros ojos van a ver otra cosa. Hay personas que dicen que Jesús ya tiene a los suyos escogidos y que los que serán salvos a como dé lugar. Pero recuerde, Jesús nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y somos salvos nosotros actualmente porque alguien nos anunció las buenas nuevas de salvación. Porque alguien decidió obedecer. Pero nos parece incómodo a nosotros hoy hablar de Jesús. Nos debería más bien hacer sentir incómodos haber compartido tanto tiempo con algunas personas y ni invitarles un día a asistir a la iglesia. Pero nos hemos desensibilizado. Que lo haga otro. Para eso está el pastor, para eso hay gente que sirve, para eso hay maestros, para eso hay líderes de ruta, para eso hay líderes en la iglesia. Necesitamos desarrollar el sentir de compasión, el sentir compasivo de Jesús. Y seamos sinceros, nos parece difícil y no, eso es imposible. Yo jamás voy a poder desarrollar el sentir compasivo de Jesús. Es un ejemplo muy alto, es casi imposible. Sí, yo entiendo, es Jesús. Pero entonces permítame presentarle el simple corazón de un hombre con el sentir de Jesús. El apóstol Pablo fue a predicar a Filipos y fue echado en la cárcel de forma injusta, azotado, golpeado. Le enviaron al peor castigo, en la peor celda junto a Silas. Todo de forma injusta, inmerecida, ilógica. Pero sí era por la causa de Cristo que estaban ahí. Y en medio de todo el relato hay una pregunta. Una pregunta que quizá muchos de nosotros estamos esperando oír en algún momento. Quizá hasta en broma hemos dicho algún día que esperamos que alguien venga y nos busque hacernos esa pregunta. En Hechos capítulo 16, en el versículo 30, dice así, lo pueden en la pantalla, dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿y qué dice el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero ¿sabe? Para llegar a esa pregunta debemos haber sembrado algo y debemos haber reflejado algo antes. No podemos pretender que alguien venga y vea, yo he visto que usted va los domingos a la iglesia y yo quiero ser salvo. No, hay que tener un trabajo previo para que alguien pregunte eso. Me pongo a pensar en que tal vez Pablo o algunos de nosotros hubiéramos hecho un berrinche, una escena, un reclamo airado. ¿Por qué yo tengo que ir ahí? Que alguien me dé una razón real y verdadera para yo ir a la cárcel. No estoy haciendo nada malo. Yo no voy a ir. Y puedo empezar a decir un montón de cosas más. Pero Pablo tuvo una actitud de confianza al plan y al cuidado de Dios. Y ahí está la diferencia. A medianoche, yo no sé cuántas horas llevaban, pero se ve que a medianoche entonaban himnos y elevaban oraciones. Ay, ya entendemos por qué los corazones fueron tocados. Vieron una paz y una seguridad que en Jesús que toca corazones. Vieron que no eran normales. Vieron que no era gente que estaba ahí haciendo loco. No. Eran personas que amaban a Dios. ¿Por qué Pablo tuvo esa compasión y esa respuesta? ¿Por qué Pablo pudo actuar de esa manera y nosotros no lo podemos entender muchas veces? Yo creo que la razón es que Pablo recordaba que él también era un pecador, que él no merecía en lo más mínimo la gracia de Dios, que la misericordia de Dios le llegó de forma milagrosa, extraordinaria, que él había sido y había hecho tan malo y tan mal era que lo único que merecía
era el justo juicio de la ira de Dios. Pero si Dios le perdonó a él y le amó, ¿cómo podría negarle a alguien las buenas nuevas de salvación? Pablo estaba consciente que él no merecía. Pablo estaba consciente que si fuera por justicia, él merecía el peor castigo. Pero él dijo, si Dios me amó y me perdonó, ¿por qué yo o cómo yo le voy a negar a alguien el oír las buenas nuevas de salvación? Pablo fue sensible a la necesidad porque estuvo convencido del gran poder de Dios y de lo que él merecía. Él nunca olvidó quién era. Él nunca se puso a decir, sí, yo soy el apóstol Pablo, apártense de mí, pecadores. No, él sabía quién era. Hermanos, yo creo que necesitamos sensibilizar nuestros corazones, nuestros sentidos y empezar a sintonizarnos con el sentir de Cristo, con los anhelos de Él y con el aprovechamiento de cada oportunidad. De andar tratados, de darle a todas las personas en cualquier momento en que se crucen, en extender una invitación, en lanzar una pregunta inquietante, un desafío sobre la eternidad y decir, ok, yo lo invito a la iglesia o yo puedo hablar luego con usted, pero hay que aprovechar oportunidades. Pero para eso primero tenemos que volvernos sensibles de corazón a la necesidad que hay afuera. Yo no sé por qué el número 5 es muy famoso, pero quiero darle 5 consejos para hacer, igual que en la mañana. En primer lugar, ore para desarrollar ese sentir. No crea que ese sentir de compasión va a venir en la bolsa del cereal. No crea que ese sentir compasivo va a desarrollarse un día, usted se levanta y dice, hoy soy compasivo. No, ore y diga, Dios, yo quiero desarrollar ese sentir. Yo quiero tener sensibilidad a la necesidad. Segunda cosa, tenga siempre presente que ese momento puede ser la última oportunidad para usted o para la otra persona. Puede ser la última oportunidad. Puede ser la última oportunidad que se va a presentar en la vida. Puede ser el día que Dios haya trabajado ya en muchas áreas para tocar ese corazón. Y una palabra dicha en el momento justo puede hacer que esa persona se entregue a Cristo. Tenga presente que esa podría ser la última oportunidad. Piensen en su mamá, su papá, tía, su abuela, su primo, su hermano, lo que usted quiera. Alguien cercano y diga, podría ser la última oportunidad. ¿Podría quedarme yo callado? Tercera cosa. Recuerde que en cada situación, Dios es quien le ha llevado ahí con un propósito. Así como llevó a Pablo y Silas a la cárcel, fue con un propósito. Pablo y Silas no era nada más ahí que ¿por qué me traen? No, no, no. Llegó con un propósito. El carcelero de Filipos necesitaba oír y creer. La familia del carcelero de Filipos necesitaba oír y creer. Y si para que ellos creyeran, Pablo tenía que pasar por la cárcel, Pablo gustosamente pasaba por la cárcel. Porque era sensible al plan de Dios. Entonces, recuerde siempre, Dios le ha traído y le ha llevado con un propósito a cada lugar de trabajo, de estudio o de lugar de vivir. Número 4. Puede ser usted la respuesta a la oración de alguien y a la necesidad de alguien. Puede ser que alguien esté diciendo, Dios, yo no sé por qué trato de buscarle y voy a diferentes lugares y me hablan de Jesús, pero no me lleno. Dios, ¿por qué sigo sintiendo este miedo, este temor? Dios, ¿por qué yo no tengo la seguridad? ¿Por qué no entiendo la venida de Cristo? ¿Por qué, Dios, yo tengo ese pesar? ¿Por qué sigo cargando con ese pensamiento de qué de mí? Puede ser que usted sea la respuesta a la oración y a la necesidad de alguien. Y número 5, oiga siempre el clamor de las almas, suplicando la libertad al poder y dominio del pecado. Es muy fácil decir, ese drogadicto, ese alcohólico, y poner un montón de personas pecadoras. Pero cada una de esas personas está esclavizada y atada a un pecado. Y yo creo que en lo más profundo de su corazón, aunque ellos evidencian felicidad y gozo ahí, están pegando gritos de auxilio para ser liberados del poder del pecado.
Yo creo que muchas veces nosotros somos como los de la parábola de se me fue. La parábola del buen samaritano. Muchas veces somos como el buen samaritano, como la parábola del buen samaritano. No, yo soy cristiano, yo no me voy a juntar con esa gente mala. No, no, no. Nuestro deber es ser sensible a la necesidad. Oiga el clamor de las almas suplicando libertad. Y yo creo que si yo estoy seguro y consciente y estoy gozoso de que ya he sido liberado del poder del pecado y que funciona en Jesús, todos necesitan oírlo y creerlo. Quiero invitarle que cierre sus ojos, incline su cabeza para orar. Sensibilidad a la necesidad. La gente está necesitando que hayan personas que les hablen de Cristo. Puede ser usted la respuesta. Es usted la respuesta. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sensibilidad. Que toque nuestro corazón en esa área. ¿Me acompaña grande? Buen Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, Padre, por esta tarde. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque en ella encontramos sabiduría y dirección. Gracias Dios porque en ella encontramos cuál debe ser nuestro corazón hacia la necesidad de las almas. Perdónanos, oh Dios, perdónanos por las veces que nuestro corazón duro se ha negado a obedecer y a responder al llamado y la necesidad que hay a nuestro alrededor. Dios, no queremos seguir igual, queremos honrarte y agradarte, queremos tener corazones sensibles, queremos ver la necesidad a nuestro alrededor, Padre. Te lo pido, te lo suplico, Dios, que ese sea el sentir nuestro como iglesia, que dejemos de ver y pensar, oh Dios, en cosas superficiales, humanas, materiales, para perfectarnos, oh Dios. Igual. Te lo pido, oh Dios, y suplico para que ese sea el latir y el sentir. Que ese sea, oh Dios, un área que nos vuelva sensibles y que no nos permite hacer nada más lo que nos dé la gana. Te lo suplico, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé a qué o en qué momento Dios quiere usarlo, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a ser sensibles a su voz, a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a entonar un canto. Y yo sé que es un canto, pero yo creo que este canto deberíamos entonarlo a modo de oración. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, con su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor, si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? A ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Queremos ser una iglesia saludable y por eso nuestro reto de esta semana es que invite a un hermano de la iglesia a compartir los alimentos de su casa. Ojalá sea con alguien que no comparta muy seguido. Y recuerde, como dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una vez cumplido el reto, le invitamos a enviar un mensaje o una foto, ya sea en el grupo de jóvenes de WhatsApp o de la iglesia de los adultos de WhatsApp. Recuerde, somos IET. Bien, puede tomar su lugar y algunos anuncios, cosas para tomar en cuenta. Si lo permite, mañana, 11 de la mañana, tenemos un picnic para jóvenes por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces, mañana, ¿verdad? Tenemos ese tiempo especial. También el día miércoles continuamos con el estudio Caminando con Dios. Está cordialmente invitado. Yo espero que usted pueda estar conectado este miércoles 7 de la noche. Y también los domingos, como estamos teniendo, ¿verdad? Los tiempos de clases y demás, están todos cordialmente invitados, ¿verdad? Ya está inventando palabras. Cordialmente invitados, ¿verdad? Sí, a los tiempos de culto, ¿verdad? De las tardes y aún también los cultos de la mañana, que podamos tener el corazón todos juntos en la iglesia y la vida de la iglesia. Si Dios lo permite, este sábado para todas las damas hay una conferencia virtual para damas, la van a transmitir por Facebook y YouTube, entonces usted puede ahí conectarse, se llama Vive tu diseño, completas en él, ¿verdad? Entonces ahí está la invitación, ¿verdad? Para que puedan conectarse a ese tiempo especial. Y se acerca el mes de aniversario, queremos tener una celebración digna de aniversario
Entonces vamos a tener camisetas, vamos a tener una salida, un paseo. Entonces todos esos detalles y demás vamos a ir dándolos. Usted puede irse anotando con Saman para las camisetas, para el paseo, aún en el tiempo especial, ya luego en el paseo queremos tener un tiempo de culto, entonces puede preparar un canto o algo especial para alabar el nombre de Dios. No tiene que ser usted solo, puede ser usted con algún amigo o con la familia o no sé, pero la idea es que todos vamos a alabar el nombre de Dios. Entonces, para que lo tengamos todo esto en cuenta, igualmente durante todo el mes, diferentes actividades especiales, vamos a estar entregando un calendario para que usted pueda seguir ahí toda la agenda y pueda estar conectado, celebrando todo lo grande este mes de aniversario. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahorita a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas. No sé si no había nadie listo. No, Boomer, tal vez si me ayuda, ya que lo veo ahí más cerca de todos. Ok, entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, motivando a todos a ser fieles a Dios, fieles, porque Él es fiel y debemos siempre evidenciar y manifestar nuestra gratitud hacia su cuidado y su provisión. Entonces, Gómez, nos lleva una palabra de oración, por favor. Amén. Muy bien, en este momento pasamos ahora hacia el tiempo de clases, entonces los jóvenes se quedan aquí afuera, los matrimonios allá afuera y los demás aquí. Uy, hola, hola, ¿me oigo, Joel? Ah, ¿me oye, mañana? Ok. La semana pasada vimos las primeras dos bienaventuranzas, ¿verdad? De Mateo 5. Bueno, vimos una bienaventuranza y vimos como una introducción. Hoy vamos a ver entonces la tercera y la cuarta. Entonces, para eso vamos a buscar de una vez Mateo capítulo 5, versículos, comenzando en el versículo 1, ¿verdad? Hasta el versículo 12 están las bienaventuranzas como tal. Luego tenemos la sal de la tierra, la luz del mundo. Vamos a estar estudiando ahí hasta el versículo 16. Pero el día de hoy entonces vamos a estudiar versículos 4 y 5. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, primero el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Saben, esta ruta de acceso no es natural, porque lo natural es que nosotros busquemos la compañía de las personas alegres y felices. Eso es lo natural. Usted quiere estar con personas que le traigan alegría a su vida, que le hagan sentir bien. Es natural para nosotros buscar escapar del sufrimiento y la tristeza. No queremos sufrir, no queremos tristeza, más bien le huimos a todo eso. Pero Jesús aquí en el Sermón del Monte, en uno de los sermones más conocidos, hablándole a una multitud, enseña que los que lloran son bendecidos y serán consolados. Ahora, ¿qué significa los que lloran, verdad? Porque dice, bienaventurados los que lloran. Y yo pienso en mi hijo Benjamín, ese sí es llorón. Es un niño que por todo llora. Si está enojado, llora. Si él está alegre, llora. Él llora de todas maneras. Pero se referirá a la Biblia a eso. ¿Se refirió Jesús a las personas lloronas? Bueno, no. Más bien se trata de un luto espiritual. Ahí cuando dice
Bienaventurados los que lloran. Está hablando de aquellos que tienen un luto espiritual. No es un luto natural sobre los sueños que no se cumplieron, ¿verdad? Tal vez decimos, uy, es que yo siempre había soñado con tal cosa y no pude. No entré a la universidad, no pude, tuve que ayudar en mi casa, entonces no me pude dedicar a estudiar profesionalmente. Tal vez metió las patas, quedó embarazada y se dice, ya, o sea, se arruinó el sueño de mi vida y usted vive ahí como que ya no cumplió sus sueños. No está hablando de eso. Tampoco es un lamento desesperado o remordimiento como el de Judas. ¿Recuerdan ustedes Judas, verdad? Él había traicionado a Jesús cuando vio lo que había pasado. Dice la Biblia que él fue y se colgó, ¿verdad? Entonces, él tuvo remordimiento, pero eso tampoco es a lo que se refiere aquí Jesús. Se trata más bien de un dolor piadoso, contrario a lo que se vio en la Odisea. ¿Alguno me recuerda cuál es la iglesia de la Odisea? Ajá, exacto, la iglesia de nosotros es el tiempo espiritual que estamos viviendo ahorita. Es una iglesia que, ¿qué cree? ¿Qué es lo que cree esa iglesia? Ahí, exacto. En esta iglesia de la Odisea es cuando Jesús está tocando la puerta. ¿Qué quiere decir? Sacaron a Jesús por completo. Es una iglesia que piensa que no necesita de nada. Pero más bien, cuando aquí Jesús dice, bienaventurados los que lloran, es un dolor piadoso por él. Vamos a ver un poquito acerca de la evidencia de este luto espiritual. Por ejemplo, es el llanto de un pecador que recibe la salvación genuina y cambió para siempre. Yo no sé si a usted le ha tocado o si a usted le pasó así. Cuando yo recibí a Cristo, yo lloré y lloré y lloré y lloré, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿por qué lloraba? O sea, más bien era algo bueno, ¿verdad? Pero yo tenía de verdad un arrepentimiento genuino por mi maldad y porque merecía el juicio de Dios. O sea, en ese momento yo estaba convencida, yo decía, o sea, si yo me hubiera muerto antes de este momento, hubiera ido al infierno, ¿verdad? Y entonces yo lloraba y lloraba de todas las cosas que me hacían merecedora de ese castigo. No sé si usted fue igual o si usted ha guiado a una persona a salvación y esa persona se pone a llorar. ¿Por qué? Porque genuinamente está alegre, gozoso, porque ha cambiado su vida para siempre. O sea, es que usted estaba ciego y ahora ve. Usted estaba perdido, muerto y ahora su vida cambió para siempre. Es una razón para llorar de alegría, ¿verdad? Es algo como que viene muy profundo de adentro. También podría ser evidencia del duelo de un hijo de Dios que abandonó a Dios, pero ahora vuelve. Yo no sé si usted lo ha vivido. En mi caso, por la gracia de Dios, no lo he vivido. Pero si usted se aleja y usted luego vuelve a Dios, es un momento en el que usted llora, en el que usted dice, ¿por qué me fui? ¿Por qué perdí ese tiempo? ¿En qué estaba pensando? Entonces, ese es un luto espiritual, son esas lágrimas que Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a ver algunos ejemplos que vienen en la Biblia. Tal vez Gumer me puede ayudar leyendo Lucas 18, del 10 al 14. Joel me podría ayudar con Lucas 15, 18 al 21. Doña Ana Lucía, ya se fue. Bueno, entonces luego vamos a buscar Nehemías 1, 6 y 7 y Lucas 23, 42 y 43. En estos casos son personas que tienen ese luto espiritual, ese bienaventurados los que lloran, que vemos ahí en la Biblia, ¿está bien? Entonces, Lucas 18, del 10 al 14. Los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como estos publicanos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Como el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ajá. ¿Quién era que estaba llorando ahí? ¿Cuál tenía una actitud de llorar? El publicano. Él estaba delante de Dios derramando su alma y diciendo: Dios, sé propicio a mí.
sea, yo no merezco nada. Él estaba avergonzado incluso de acercarse a Dios. Mientras el otro, el fariseo, gracias, porque no soy como él. No hay nada peor delante de Dios. Y es la iglesia de la Odisea la que recibe estas palabras. Dice, te vomitaré de mi boca. Repugnancia le causa al Señor cuando nosotros pensamos que no necesitamos de Él. Entonces, ese publicano estaba llorando y él recibió consolación. Jesús dijo, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora veamos el caso del hijo pródigo en Lucas 15, del 18 al 21. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese hijo pródigo llegó, cambió su mente, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Me levantaré e iré a mi padre. Voy a ir. Cuando él estaba de camino, el padre llegó, lo abrazó, lo besó y él, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Ese hijo estaba destrozado, tenía un corazón con luto espiritual, pero recibió consolación, justo como Jesús lo promete. En Nehemías 1, versículos 6 y 7, dice así, esté ahora atento tu oído, está Nehemías orando, vemos en el 4, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías aquí está orando, clamando y dice que él lloró, ayunó y oró. Y él confesó los pecados suyos y de su pueblo. Este era un hombre que estaba llorando y recibió consolación. Y un ejemplo más, en Lucas 23, versículos 42 y 43. Lucas, parece que a Lucas lo tocó mucho, ¿verdad? Este tema de personas que lloraban espiritualmente. Lucas 23, 42 y 43. Está Jesús en la cruz y dice así, y dijo a Jesús, uno de los ladrones, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón encontró consolación, ese ladrón encontró la salvación. En este caso no lo vemos a él llorando físicamente, derramando lágrimas, pero su corazón nos muestra que él entendía que estaba perdido, que necesitaba ayuda. A eso es lo que se refiere Jesús. Y sabes que son buenas razones para llorar. Vamos a ver aquí algunas buenas razones para llorar. Primero, el sentido del pecado. Cuando usted se da cuenta que usted ha pecado, es una buena razón para llorar. Muchas veces estamos aquí en la iglesia, estamos en el culto, escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos toca y usted dice, esto es para mí, ¿verdad? O sea, Dios, estoy pecando en contra suya y a veces nos resistimos, pero es bueno llorar cuando Dios está tocando nuestro corazón, cuando nos está mostrando en lo que estamos siendo desobedientes. Una segunda razón para llorar, la rebelión contra Dios y la hostilidad hacia su voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando usted entendió lo que Dios le estaba pidiendo y usted se resistió. Dios le dijo, vaya, como Jonás, vaya a Nínive. Y usted dijo, no, yo voy a ir a Tarsis. Y usted viene, escucha la palabra de Dios, usted dice, no, Dios me vuelve a decir que vaya a Nínive, pero no quiero. Hasta que se arrepiente y entonces usted llora. Porque usted dice, me he estado resistiendo a la voluntad de Dios. He sido hostil. Como hijos de Dios, nosotros no escogemos qué hacer. Dios es quien lo decide. Él ya planeó un camino para nosotros. Y lo mejor es que estemos ahí. El terrible deshonor
que ahora se le hace al Señor en cada parte es para llorar. Incluso en la iglesia vivimos en un periodo de pecado muy grande, donde muchos que se hacen llamar cristianos, donde hay muchas llamadas iglesias, están deshonrando al Señor, están avergonzando su nombre. Y sabe, esa es una buena razón para llorar, como lo hizo Nehemías. Él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía lo correcto, pero él, donde vio cómo estaba su pueblo, lloró. Y así debemos ser nosotros, tener ese sentir de sufrir por los demás. El luto espiritual se puede convertir en gran gozo delante de Dios, porque como dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es una buena promesa de Dios. La consolación es la paz de Dios. Dios nos hiere, ¿verdad? Cuando Él nos muestra nuestro pecado, cuando dice arrepiéntase y vuélvase a mí, pero Él también nos cura. Dios también nos promete cuando dice y ellos serán consolados. Nos está prometiendo la consolación final. La consolación del cielo compensa más que todo el llanto que podamos tener aquí en la tierra. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ninguna aflicción, ningún problema, nada que nosotros estemos pasando aquí es ni comparable con la gloria que se ha de manifestar en el cielo, con esa consolación final que Dios nos ha prometido. No hay un solo suspiro que sube a Dios que Él no atesore y dé la respuesta. ¿Se acuerdan hoy en la mañana la charla de emociones? Decía, ¿verdad? La Laura que estaba ahí hablando, que muchas veces nosotros nos sentimos como David, que oramos y oramos y Dios no nos contesta, como que Dios está haciendo el sordo con nosotros, pero Dios todas las está escuchando, Él las tiene en una copa y va a haber un momento de la respuesta, sino aquí, cuando estemos en el cielo, Él nos va a consolar. Dios se conmueve cuando nosotros nos lamentamos por lo espiritual. Y sabe, déjeme recordarle algo, no hay persona más feliz que la que hace la voluntad de Dios para su vida. No hay nadie más feliz que la persona que cumple con la voluntad de Dios para su vida. Si usted sabe que Dios le está pidiendo algo, si usted está como ese hijo pródigo tratando de huir de Dios y no se quiere poner a cuentas, vuélvase a Él, porque no hay nadie más feliz que el que cumple con la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ya sabemos qué significa bienaventurados los mansos. Volvemos a Mateo, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 5. Mateo 5, 5, la siguiente bienaventuranza, doblemente dichoso. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Doblemente dichosos los mansos. ¿Sabe? Aquí, igual que como hemos visto nosotros, esta no es una virtud que se admira en el mundo. El mundo admira a los agresivos, aquellos que no se dejan de nadie, pero Jesús era manso y humilde de corazón. Y usted y yo necesitamos participar de su espíritu. Ahora, esta virtud incluye ciertas cualidades. Vamos a verlas. Tengo 3 aquí. Boomer, vamos a ver si puse todas las citas. Gómez, usted me ayudaría buscando las de la humildad, Mateo 11, 29 y Efesios 4, 1 y 2. Joel, las de mansedumbre, segunda de Corintios 10, 1 y Tito 3, 2. Y yo voy a buscar primera de Pedro 3, 4, que nos habla acerca de un espíritu afable. Estas son 3 características que se incluyen dentro de la mansedumbre, para que podamos comprender mejor qué es lo que significa. ¿Qué quiere decir que soy manso? Bueno, incluye cada una de estas cosas que vamos a ver. Gómez. Jesús dice que Él es manso y humilde de corazón. Y Efesios 4, 1 y 2. Vea que aquí humildad y mansedumbre, ¿verdad? Vienen de la mano, están ligadas.
Si nosotros queremos ser mansos, tenemos que ser humildes también. También mansedumbre. Segunda de Corintios 10:1 y Tito 3:2. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado, pero con vosotros. Dice mansedumbre con ternura. Y Tito, Que a nadie difame, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿cómo podemos ser mansos? Dice ahí que se unen con amabilidad. Es lo contrario a difamar y ser pendenciero, pleitero. Entonces, si usted quiere tener esta bienaventuranza, tener esta doble bendición, necesita ser humilde, necesita ser amable, necesita tener un espíritu tierno. Y primera de Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable que siempre está pensando en el bien de los demás y en cómo llevarse bien con los otros. Ahora, se excluyen de esta virtud, es decir, si usted es manso no puede tener ninguna de estas cosas. Terquedad, velocidad y venganza. No podemos tener eso. No podemos actuar rápidamente sin pensar. Esta virtud, entonces, la mansedumbre, es como la domesticación del león. Es como cuando usted ve a un domador de leones, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¿cómo él puede estar a la par del león? Bueno, ese león ha sido domesticado. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestra carne, porque nuestra carne no es mansa. La mansedumbre debe dominar todas estas cosas, la terquedad, la velocidad y la venganza. Tenemos que domesticar la carne, no dejar que se nos escape ni se nos revele. Ahora, algunos logros de esta virtud. Bueno, uno se convierte en una persona amable. Los ánimos se frenan. Ya no hay resentimientos. Evitamos ofender con palabras y acciones perjudiciales y perdonamos lesiones. Otra cosa, otra virtud, otro logro, una sumisión quieta. Es una calma que deja las cosas a Dios. Y esto es muy difícil, porque nosotros siempre queremos ayudar. Nosotros oramos y decimos, Dios, vea, tome el control de tal cosa, pero hacemos algo para tratar de ayudarle a Dios. Bueno, si nosotros somos mansos, tenemos que tener una sumisión quieta. Primeramente, a Dios. Segundo, a la palabra de Dios. Tercero, para la vara de Dios, porque Dios nos va a corregir. Si usted mete las manos, si usted quiere ayudar a Dios, Dios va a tener que disciplinarle para que usted entienda que Él no ocupa ayuda. Él puede solo. Usted nada más necesita dejar las cosas en sus manos. Y cuarto, tiene que reconocer que Dios está en control absoluto. Otro logro de la mansedumbre es que la obediencia está en seguir las instrucciones y la dirección de Dios. Usted va a poder obedecerle sin problema si usted aprende a ser manso. Recuerde, es como la domesticación de un león. No es algo que usted va a lograr de hoy para mañana, porque nuestra carne se quiere rebelar, pero de que puede lograrlo, puede lograrlo. Ahora, algunos frutos de la mansedumbre. Bueno, la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. ¿Alguno se sabe ese versículo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? No los dijo en orden, entonces me enredé. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces, de esos 9 frutos del Espíritu encontramos la mansedumbre. A medida que nosotros usamos los frutos, se producen otros frutos, ¿verdad? Entonces, tenemos primero en la dirección de Dios. Hay un fruto que se produce en la dirección de Dios. Lo primero, la mente carnal se domina. Estamos humillados en el polvo delante de Él. Recuerda que dijimos que la humildad es una virtud que va muy cerca de la mansedumbre. Entonces, cuando nosotros somos mansos, vamos a estar humillados siempre sabiendo que somos polvo, que no podemos levantarnos contra Él, no podemos levantarle el puño, sino que tenemos que humillarnos delante de Él. Esa es en dirección a Dios. Ahora, los frutos de la mansedumbre en dirección con el hombre nos va a hacer capaces de soportar pacientemente insultos y lesiones recibidas a manos de otros.
¿Es usted de esos que, no, yo no aguanto nada? A mí que nadie me diga nada porque yo no me dejo. Bueno, eso no es una persona mansa. Eso no hizo Jesús. Jesús en todo momento callaba. Él dejaba que Dios fuera el que lo defendiera. También nos hace capaces de recibir consejo, incluso del más pequeño de los santos. La mansedumbre nos va a hacer tan humildes que vamos a escuchar cuando otra persona llega y nos corrige. Sin importar que sea más joven que usted, sin importar que tenga menos años en el cristianismo o menos experiencia. Usted escucha, toma lo bueno y lo aplica a su vida. Eso va a ser una persona más. Nos va a hacer capaces de recibir el consejo. Y también, tercero, nos hace capaces de pensar mejor de los otros que de nosotros mismos. Y eso fue lo que nos mandó Jesús, ¿verdad? En Filipenses 2, Pablo dijo, hayan vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, pensando en los demás antes que en nosotros mismos. La mansedumbre logra esto. Y aquí quiero recalcar algo. La mansedumbre no es debilidad. Y ahí lo puse bien grande porque este mundo está con esa mentalidad. Usted dice, no, yo no me puedo dejar, no, es que cómo yo voy a hacer eso, no. La mansedumbre, ajá, es una frase, ¿cierto? Manso pero no menso. ¿Y qué quiere decir eso? Usted no se va a dejar. Entonces, en realidad la mansedumbre la dejó de lado. No es una debilidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque no dará principio ni compromiso al mal. No va a poner en duda o en tela de juicio sus convicciones. La mansedumbre siempre defiende los derechos dados por Dios. ¿Alguno recuerda cuál personaje de la Biblia, aparte de Jesús, verdad? Que ya lo leímos, era manso? No. Pedro tenía un león bien grande que domesticar. Job, no. O sea, nosotros podemos pensar que Job fue manso, pero digo que la Biblia diga que él fue manso, digamos. Es uno de los personajes mayores de la Biblia. Diga, bate, bate. Homer ya dijo, Pedro, Job, ¿usted qué piensa? No. Ok, vamos a buscarlo. Está en Éxodo. Éxodo 32:19. Moisés. Éxodo 32:19. Dice así. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y usted ve esto y usted dice, ¿qué? Moisés fue manso. La Biblia dice que Moisés fue muy manso, pero era fuerte contra el pecado. Entonces, que usted sea manso no quiere decir que sea débil. Usted va a dejar que el pecado, que la gente haga lo que quiera. Usted dice, no, es que si no me pasan por encima del trabajo, o mis hijos, o mi esposo. No, no quiere decir que usted se va a dejar. Moisés fue muy manso, pero aún así no fue un cobarde. Él habló cuando tenía que hablar. Pero dígame si no, si Moisés no hubiera sido manso, ¿cómo hubiera llegado al pueblo? O sea, Dios muchas veces les dijo, los voy a exterminar a todos. Y Moisés que decía, no, Dios, otra oportunidad más. Yo le hubiera dicho, todos que se vayan, ¿verdad? Pero ese no es el espíritu de Cristo, como ahora nos estaba hablando el pastor, ¿verdad? Jacobo y Juan dijeron que caiga fuego del cielo. Y Jesús de ahí, pero ustedes de qué espíritu son? El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y usted y yo muchas veces tenemos ese sentir, bueno, yo lo confieso, yo lo tengo. Y de verdad, uno muchas veces dice, o sea, que se muera, que no se lo merece, ¿verdad? Y cuántas veces pensamos que yo sí me lo merezco. No, es que yo sí soy bueno. No, es que yo sí me merecía la salvación. Tal vez no lo decimos, pero pensamos que otros son menos merecedores. Moisés no. Él era tan manso, tan humilde, que él reconocía que todos necesitamos de la misericordia de Dios. Otro ejemplo, los apóstoles. Ellos hablaban con denuedo, pero morían voluntariamente. Ellos nunca se negaron, ¿verdad? Ellos hablaban contra el pecado, ellos le decían a la gente el pecado, lo malo, todo, pero cuando era de morir, ellos morían voluntariamente. No se resistían, no decían, no, no me voy a morir, no.
Jesús con un látigo expulsó a los que profanaron el templo, a los que estaban haciéndolo un mercado. Sin embargo, él fue llevado como un cordero al matadero. Él no fue arrastrado, no fue empujado, él fue llevado como un cordero al matadero. Humilde, manso, pero cuando tuvo que hablar con autoridad, él lo hizo. Los apóstoles, Moisés, Jesús, fueron ejemplos de que la mansedumbre no es una debilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestro chip, cambiar la mentalidad. Romanos 12, 1 y 2 dice que debemos renovar nuestra mente con las escrituras. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos creyendo mucho en lo que nos dice el mundo. Nos estamos alimentando de mentiras que Satanás está poniendo y por eso no desarrollamos estas virtudes que ya hemos visto. No somos pobres de espíritu, no lloramos y no somos más. Entonces, ¿cómo queremos ser bienaventurados? Estamos actuando como el mundo actúa, pero queremos las bendiciones de Dios. Y bueno, venía ahí en Mateo 5, decía, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta es la promesa que encontramos en Mateo 5 junto con ser manso. Ellos recibirán, la tierra por heredad. Vamos a ver, Gumer, me ayudaría leyendo el Salmo 37:11, por favor. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, este salmo dice que es de David, los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque los mansos, liberados de la codicia, están satisfechos con lo que ya tienen. Ve al versículo 16, ahí mismo en el Salmo 37. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Las personas mansas se contentan con poco, pero saben que es justo. Con lo que Dios tiene para mí, yo estoy feliz. Por eso ellos heredarán la tierra. Los mansos encuentran una mayor alegría en algo pequeño que en grandes tesoros, donde hay turbación. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 15, versículo 16. Joel, Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay temor. Entonces los mansos reconocen eso. Mejor un poquito con el temor de Dios que donde hay turbación, donde hay peleas. Los mansos saben lo que significa la herencia de Dios, porque a veces cuando dice ellos heredarán la tierra, ¿verdad? Estamos pensando de una vez como a un futuro donde dice que Dios nos va a poner como príncipes sobre la tierra, literalmente, ¿verdad? Que vamos a reinar en ese nuevo mundo. Pero se está refiriendo a otras cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23 nos dice, ¿cuáles son todas las cosas? Primera de Corintios, capítulo 3, ahí está, ¿verdad? Ahí está, yo. Primera de Corintios 3, 21 al 23. Ajá. Dice así. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Recuerde que cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, nos convertimos en herederos, como Cristo. Todo lo que es de Él es de nosotros. Entonces, se refiere a todas las cosas. Segunda de Corintios 6:10. La posesión de todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cómo ellos sufrían como colaboradores de Dios, eran perseguidos. Y dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y así vivieron ellos. Ellos no tenían nada aquí, pero sabían que su herencia estaba ya en los cielos. Y lo más importante, una satisfacción eterna. Vea lo que dice el Salmo capítulo 22, versículo 26. Salmo 22, 26.
Si hay algo que nuestra alma anhela, es esa satisfacción eterna que nunca vamos a poder tener aquí en el mundo. Salmo 22:26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Eso lo vamos a tener en la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios. Y el Salmo 147:6, que no lo leímos, dice así, Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Esa es la herencia de los que somos hijos de Dios, de los que nos dejamos en sus manos y somos más. Jesús tiene la respuesta para los pecadores que necesitan descargar de la carga del pecado. Antes Gumer nos ayudó leyendo uno de estos versículos, vamos a volverlo a leer todo. Mateo 11, del 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Si usted está cansado de llevar la carga del pecado, Jesús hoy le está llamando a usted. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted lo pone todo en las manos de Dios, si usted decide domesticar a ese león, a esa carne que quiere reinar, usted va a poder tener la tierra por heredad. Entonces, vimos dos cualidades el día de hoy que nos van a traer bienaventuranza. Dos cualidades que van en contra de todo lo que el mundo quiere, pero que usted y yo debemos desarrollar. Llorar por el pecado, un luto espiritual. Y segundo, mansedumbre. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a desarrollar estas virtudes y a de verdad renovar nuestra mente, transformarla? Porque en el mundo, más bien esto parece debilidad y parece un signo de dejarnos morir, ¿verdad? Pero Dios nos está enseñando cuáles son sus principios y cómo debemos de nosotros vivir. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu bondad. Gracias por ese momento, Señor, en el que nosotros pudimos llegar a comprender nuestra necesidad de un Salvador. Gracias de verdad por habernos salvado, Dios, porque estábamos ciegos, estábamos muertos, estábamos perdidos y ahora hemos sido encontrados. Gracias también porque usted quiso enseñarnos la manera para ser bienaventurados, doblemente dichosos, y aún nos da promesas para cada una de estas virtudes que podemos desarrollar en nuestra vida. Hoy vimos dos específicamente y le ruego que cada uno de nosotros podamos desarrollarlas en nuestra vida, que podamos aprender a llorar por lo espiritual, a poder llorar por el pecado en nuestra vida y también en nuestra sociedad, en nuestro país, Señor. Aún en la misma iglesia como tal, la era que estamos viviendo es una era en la que el mundo no quiere nada de ti, son tibios, Señor, y eso a usted le abomina, usted los vomita de su boca. Ayúdenos a no ser como ellos, a no pensar que ya estamos destinados a ser así, sino que más bien nosotros estemos ardiendo por Cristo, que nosotros estemos siempre clamando para que tú puedas tener misericordia de nosotros, de nuestra iglesia y de nuestro cantón Turrialba. Le ruego también para que podamos ser mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo. Señor, yo sé que es difícil en esta era que vivimos de derechos, de que nadie nos debe pasar por encima. Muy seguramente si nosotros hubiéramos sido Pablo en aquella cárcel, hubiéramos estado reclamando, hubiéramos estado diciendo cuán injusto era, en lugar de encomendarnos a ti, que eres el juez justo y tiene control de todas las cosas. Seguramente no hubiéramos estado alabándote como lo hicieron ellos. Pero le ruego para que usted nos ayude a dejar de alimentarnos del mundo, Dios, porque eso es lo que nos hace pensar que la mansedumbre es una debilidad. Y no aprendemos de ti, de Moisés, de los apóstoles, que aunque fueron duros contra el pecado, siempre fueron mansos encomendando sus causas a ti. Gracias de verdad por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra y ayúdenos a cambiar lo que haya que cambiar. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, para terminar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Me guía Él.